nacional en un proceso constituyente transformador. Por eso nos comprometimos con este proceso desde un inicio, haciendo campaña por el apruebo, y hoy día aquí poniendo a ustedes nuestra disposición y nuestro apoyo en todas las etapas que esta tarea involucra, y así poder contribuir en la redacción de una nueva constitución que tenga los derechos humanos en su médula. Debido a las limitaciones de tiempo, vamos a dar solo los enunciados fundamentales de temas que pueden desarrollarse mucho más. Ya les enviamos una minuta de resumen de nuestra presentación y un material que desarrolla estos temas de manera más extensa. Recién dije que los derechos humanos tienen que estar en la médula de la Constitución, es decir, deben construir los cimientos a partir de los cuales se construye la nueva Constitución y un nuevo Chile. Los tratados internacionales de derechos humanos y sus interpretaciones oficiales de parte de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de supervigilancia de tratados de la ONU, ya están desarrollados y son obligatorios para el Estado de Chile. Son estándares que se basan en los principios de universalidad, son iguales para todas las personas en todo el mundo sin distinción alguna, principio de indivisibilidad e interdependencia, no se pueden priorizar unos sobre otros porque están intrínsecamente relacionados, y el principio de no discriminación. Todas las personas deben gozar de estos derechos independiente de cualquier consideración. Esto implica que no se necesita crear o inventar nada en materia de derechos humanos. La Convención debe asegurarse que la nueva Constitución esté escrita de forma que efectivamente garantice que estos estándares sean una realidad para todas las personas en Chile y que se vayan fortaleciendo y nunca reduciendo. De cierta forma, podemos decir que la Constitución actual tiene estándares inventados que están por debajo del estándar internacional. Por ejemplo, no tenemos un derecho al agua como debiera ser, sino que a la propiedad de aguas. La regulación vigente del derecho a la vida permite la pena de muerte y niega el derecho al aborto, todo lo cual está contradictorio con los estándares internacionales. El derecho a la vivienda o a condiciones de vida adecuadas ni siquiera están mencionadas en la Constitución. Y la propia Constitución contiene normas específicas sobre delitos terroristas, incluyendo una norma procesal relativa a la concesión de libertad, que es contraria a estándares de un debido proceso y que ha servido para mantener en prisión preventiva por meses y meses de manera injusta a personas mapuche, como es el caso de la constituyente Machi Francisca Linconao. Una constitución con derechos humanos en su médula no solo implica la inclusión de un catálogo de derechos humanos, sino que define toda la arquitectura del Estado y de la institucionalidad que se genere. Es fundamental que el Estado tenga un rol activo como garante de derechos, especialmente de derechos sociales, que no solo garantice el acceso, sino que garantice el derecho propiamente tal en condiciones dignas para todas las personas. En ese contexto, termino mi parte señalando la importancia de incluir una institucionalidad de derechos humanos a nivel constitucional que considere la posibilidad de establecer un ombudsperson o defensoría del pueblo, cuya efectividad es demostrada en la experiencia internacional de manera incuestionable. Gracias por mi parte, le doy la palabra a Ana. Muchas gracias. A continuación yo voy a hacer mención a algunos aspectos puntuales del trabajo que hemos hecho desde Amnistía Internacional y que conectan de alguna forma nuestra historia con el futuro que se está construyendo aquí. El uso de la violencia policial y militar como forma de represión de la protesta ha sido una lamentable constante en todos los gobiernos post-dictadura. Las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos que vimos durante el estallido social fueron atroces, impactantes, pero no nuevas. Veníamos desde Amnistía documentando hechos similares por años, aunque a menor escala. Históricamente, estos hechos han quedado mayormente en la impunidad. En todo este tiempo, de hecho, solo una vez ha habido carabineros que han tenido pena efectiva de cárcel por matar a alguien, que es en el caso del asesinato de Camilo Catrillanca, este año. La instalación de la Convención Constitucional se logró a un alto costo en violaciones de derechos humanos. Ha habido personas muertas, mutiladas, con discapacidad permanente, heridas, presas injustificadamente.
Y la Convención Constitucional tiene que valorar y asegurar el derecho a la protesta pacífica, tanto durante su funcionamiento como también al establecer el texto constitucional, dando así verdaderas garantías de no repetición. El derecho de reunión, la libertad de expresión, instituciones estatales con un mandato claro de proteger a quienes ejercen estos derechos, un debido proceso, el acceso a la justicia y a la reparación cuando todo esto se infrinja. Por otra parte, la pandemia demostró hasta qué punto el reclamo de la ciudadanía por mayor igualdad y dignidad estaba completamente justificado. En el peor momento de la pandemia, cuidarse y quedarse en casa terminó siendo un privilegio más. Y, de hecho, en el periodo de la mayor alza de contagios a mediados de 2020, pudimos constatar de primera fuente cómo fueron los hospitales públicos que atienden a los sectores más populosos y de menos recursos los que de hecho colapsaron, y no así las clínicas privadas. Las mujeres vieron limitado su acceso a prestaciones de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, que es legal, durante la pandemia por no considerarse prioritario. Aquí es donde uno ve la necesidad de un Estado que realmente tenga un rol garante de derechos, superando las brechas históricas de desigualdad que hacen que la dignidad esté supeditada a la capacidad de pagar por ella. No podemos dejar de mencionar el mayor de los desafíos que enfrentamos como humanidad en este momento, que es el cambio climático. El reciente informe del IPCC es francamente devastador y exige acciones urgentes. Y este es también un desafío de derechos humanos que desde Amnistía Internacional se está abordando a nivel global y cuya solución tiene que tener un enfoque de derechos humanos, porque de lo contrario, otra vez, van a ser las poblaciones más vulnerables, por lejos las más afectadas. Por último, quiero mencionar que los derechos humanos requieren de personas que los defiendan. Nunca podemos dar los derechos humanos por hecho y es fundamental la existencia de una sociedad civil activa, organizaciones y personas que como nosotros trabajamos por su defensa y tantas otras que están en eso día a día. Lamentablemente esto sigue siendo una actividad riesgosa en Chile, especialmente para quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente, que es tan fundamental en estos tiempos. El reconocimiento del derecho a defender derechos, el rol de los defensores y defensoras de derechos humanos, desde una valoración del rol que cumplen, sería también un avance significativo. Termino reiterando el compromiso de Amnistía Internacional con el proceso constituyente y nuestra disposición absoluta a colaborar en lo que estimen pertinente. Trabajamos muchas temáticas, es muy difícil resumir esto en 10 minutos. Sabemos que queda mucho por delante y les hemos enviado ya mucha información al correo. Tenemos previsto además seguir generando material sobre algunos de estos temas que les vamos a ir haciendo llegar. Y en ese mismo sentido, si tanto como comisión o como convención en el futuro vieran que hay algo en que desde Amnistía Internacional podamos contribuir desde nuestra experiencia en Derecho Internacional de Derechos Humanos, en educación y formación en derechos humanos, trabajando con víctimas y defensores y defensoras, cuenten con nosotras en todas las etapas del proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias.